Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:08 de la mañana de hoy, 10 de febrero del 2026. Vamos a hablar brevemente de lo que aparentemente ya entregó el Departamento de Hacienda para el Senado de Puerto Rico con relación a la famosa reforma y todas las preguntas que le hicieron que no pudieron contestar a tiempo sobre la reforma contributiva proyecto y los planes del gobierno para poder sustentarla posterior a este año contributivo, que sabemos que ya no va a ocurrir, pero para empezar la discusión hacia que haya una reforma contributiva para el 2027. Vamos a hablar también de la investigación que traemos hoy sobre el caso de Arecibo. Y digo investigación porque llegamos a dos extremos que nos parecen importantes. Traer la voz de una mujer de 55 años que hoy está condenada a vivir con un tanque de oxígeno porque la contaminación del vertedero de Arecibo no la deja vivir y le ocasionó un daño permanente en sus pulmones. Lo que no hace la Agencia de Protección Ambiental para tratar de que el municipio y el contratista cumplan con un acuerdo de consentimiento que firmaron en el 2014, hace exactamente 11 años y medio. Y el tribunal todavía no sabe que en efecto ese contratista y el municipio están en violación a las condiciones que estuvieron de acuerdo en firmar para no ocasionar daño ambiental, que ya habían hecho bastante daño ambiental desde que ese vertedero está en funciones en el 1973. Y vamos a hablar de lo último que dejó el Partido Nuevo Progresista, sobre todo el ala de Tomás Rivera Chats y los fundamentalistas religiosos, entre ellos la directora de la Oficina de Base de Fe del Senado de Puerto Rico con relación a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. Y antes voy a ustedes, gracias por estar, recuerden que siempre pueden donar a este proyecto cuando estamos en vivo por aquí a través del chat. Y a las 11:30 voy a llamar a una de las líderes comunitarias del área de Arecibo, con quien vamos a hablar precisamente de lo que está pasando en Arecibo y cuál es la postura de ellos sobre el asunto. Por ahí llegó tempranito Florence Ramos Casiano. Saludos, Florence. Vivian López, Luz Díaz desde Winter Garden, María Buzó, Germi Alvarado, Luis Daniel Ortiz, Ed Méndez, Lilian Ferrer, Ivonne Padua. Está por ahí Ángel Bruno, Mick Bernie, Tito Mout, Tito Crespo y FIFA, desde el oeste, Ariel Cartagena, Mildred Lozada, María Judith Colón. Buenos días, Bodrogo, también está por ahí Johanna Álvarez, J. Rodríguez, Puerto Rico Fishing Manía, siempre presente. José San Inocencio, Nicolás Ortiz, desde Yabucoa, Chacadaus, desde Rochester, con un frío brutal. Cada vez que me envías esa foto, no te envidio. Vivian Rivera también está por ahí. Vamos inmediatamente a las informaciones. Yo quiero empezar con el asunto de Hacienda para después irme a
a la directora de base de fe. Pero ustedes saben que Ángel Pantoja, que es el secretario del Departamento de Hacienda, abogado, que parecería que quien le está haciendo bulto o realmente sombra en el Senado de Puerto Rico, traído por Tomás Rivera Chats, es el ex secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pareja Licea. Ángel Pantoja tuvo problemas no solamente en contestar para defender la reforma contributiva cuando fue a la legislatura, es que tampoco pudo contestar por escrito rápidamente después que el gobierno de Puerto Rico y la gobernadora Jennifer González hicieran una propaganda a través incluso de publicidad pagada, estableciendo que la reforma contributiva le iba a dar más dinero al bolsillo de la gente. Cuando no pudieron contestar cómo iban a subvencionar recurrentemente esa reforma contributiva, el gobierno de Puerto Rico, y después que la Junta le dijo no cumple lo que ustedes están estableciendo ahí con la ley promesa, detenida esa reforma contributiva, tuvieron que entonces inventarse un esfuerzo supuestamente para tratar de que el alivio contributivo, lo que ellos falsamente denominaron como un cheque, se diera en este año contributivo que precisamente comenzó ayer. Cuando yo hablo del famoso cheque, es que tengo que decir que uno de los problemas que tuvo la gobernadora cuando trajo el asunto de la reforma contributiva fue precisamente decir que había un cheque de alivio, y cuando trajeron esta segunda alternativa para no quedarse dado y poder manejar el asunto de lo que creían era un cheque y no lo es, tuvieron que recoger vela y traer un alivio a las tasas contributivas, que es lo único que va a poder haber este año. Y Ángel Pantoja, ahí fue que se le trancó el bolo. Le empezaron requerimientos de información no solamente de la Junta, sino de todos aquellos que, entre ellos el presidente del Senado, que querían que les dijera cómo se iba a subvencionar o a fundamentar, a mantener fondos vigentes de esa reforma contributiva para los años del futuro. Y resulta que ayer Ángel Pantoja le pudo contestar al Senado de Puerto Rico. Cuando yo hablo de Francisco Pareja Licea y de Ángel Pantoja como el que le está haciendo sombra a saber para qué quiere correr en el 2028 del team de Tomás Rivera Chats, es porque coincidió cuando Tomás Rivera Chats dijo que el ex secretario del Departamento de Hacienda, Pareja Licea, iba a trabajar sin cobrar, ahora, sin cobrar para el Senado de Puerto Rico. Y empezaron las preguntas, y ahí bajó el requerimiento de información. Yo me cuestiono para qué tiene Tomás Rivera Chats tantos ayudantes en la legislatura, que quien menos cobra sobre $30,000 mensuales, que es Anthony Maceira. Si no puede pagar el trabajo que le va a hacer Francisco Pareja Licea, u otros. Pero bueno, ahí está. Y ahora dice Pantoja que no solamente está el dinero, sino que insisten en que los 289 millones que van a ahorrar, era ahora que los iban a ahorrar, pero ahora los van a ahorrar a partir del año que viene, porque les dijeron que la reforma se la mató la Junta de Control Fiscal. Los 289 millones que van a ahorrar son a partir del próximo año y son recortes en contrato. Yo vuelvo e insisto, ¿quién le está diciendo la verdad al país en todo esto? Porque, por un lado,
dice el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que él está siendo bien comedido con los asuntos de contratos en la legislatura de Puerto Rico. El problema es que Tomás Rivera Chats dice eso y cuando vamos al Contralor, lo que hay son contratos en bruto en el Senado de Puerto Rico, incluidos Anthony Maceira, con la corporación MZLS, cuya madre, que fue empleada de Tomás Rivera Chats, es la administradora. Y es todo lo contrario. El menos que tiene o el más que tiene son $30,000 mensuales, Anthony Maceira Saya. Ojo, en el bufete de Anthony Maceira está el ex juez del Tribunal Supremo del caucus del Partido Nuevo Progresista, Edgardo Rivera. Ese es uno de los nuevos. Y en lo que menos anda Anthony Maceira en estos días es en un Mercedes-Benz nuevo. Mínimamente vale $80,000. Ponlo en la nevera. Pero Ángel Pantoja dice que ahora cumple. Le estoy diciendo que está diciendo exactamente lo mismo que decían antes. Lo único que está supuestamente identificando las partidas. No tengo acceso a la carta, no la he tenido. Cuando la tenga, les digo cuáles son las partidas específicas. Porque de la boca para afuera, cualquiera. Así han legislado desde que son gobierno en el 2009, en la administración de Luis Fortuño, y quebraron la Autoridad de Energía Eléctrica con una emisión de bonos en más corto tiempo. Tomás Rivera Chats en el Senado y Jennifer González en la Cámara. Eso está ahí. Vamos a Bad Bunny. De todas las cosas que ayer hicimos reflexión y análisis sobre las miradas de esa presentación, la construcción de una puertorriqueñidad que no solamente conocemos los que estamos aquí, en las distintas representaciones que hizo, la integración de la latinoamericanidad, como la trajo Bad Bunny en su presentación, se me quedó algo que yo creo que es importante decir, que Bad Bunny hizo reconocimiento a las figuras del reggaetón que lo antecedieron. Tego Calderón, Héctor el Father, el propio Daddy Yankee. No escuché a Bicosé. Es posible que haya habido algún elemento, pero no lo escuché. Lo ha traído antes en otras imágenes. En este caso, no lo escuché. Pero yo creo que es importante decir que hizo eso en un momento en que ustedes saben que también una de las cosas que está tratando de hacer el Partido Nuevo Progresista es enajenar o desvincular a Bad Bunny de esos grupos originarios y de esas personas que originaron en los residenciales y en las comunidades más pobres de Puerto Rico lo que es el ritmo de reggaetón. Y lo dijo específicamente cuando trajo la música de Tego, Don Omar, me faltó, y los distintos exponentes de aquel momento, que era un momento súper marginal. Lo que ha hecho Benito Martínez Ocasio es precisamente elevarlo al mainstream. Pero los inicios de aquella gente se quedaron en las comunidades y fueron escalando y sabemos toda la evolución que ha tenido el ritmo. Eso por un lado. Y por otro lado, después que ayer surgió toda la crítica y toda la propuesta mundial que ha tenido el mainstream, representado en este caso por Benito, creo que una de las líneas más interesantes la produjo esta promoción que hizo la cadena Globo en Brasil. Y esta fue la promoción que construyeron para que la gente viera el Supertazón, el Super Bowl. Es toda una dinámica visual y auditiva de la integración de los pueblos latinoamericanos, de las Américas, desde Canadá hasta la Patagonia.
toda la negritud de nuestro mestizaje, todos los indígenas. Pero si algo fue para mí maravilloso de este esfuerzo de comercial, de promoción, es que visualmente construye lo que yo creo que fue la apuesta política, y lo dije ayer, más importante de Benito Martínez Ocasio en esa presentación. Y es el nombrar sin permiso en español de frente al evento cultural más importante estadounidense como es el fútbol, a la supuesta fiesta para celebrar su blanquitismo desde el punto de vista de raza, que ellos son las Américas. Apropiarse de ese concepto de las Américas para que, como este anuncio lo traje, desde Puerto Rico se teja esa inclusividad. Y fíjense que lo que hace esta promoción es traer la bandera en manos de una modista, costurera, como lo queramos llamar, de todas las banderas, pero la que sale, la que trae, la que es inclusiva, la que se apropia, la que se atrevió a ir al mainstream y decirle en español, esto es lo que somos las Américas, fue un puertorriqueño y se llama Bad Bunny. Me pareció genial, me pareció una imagen súper bien construida. Y si eso fue ayer, fíjense lo que opina hoy en el periódico El País como opinión, este editorial, América es Bad Bunny. Esa es la posición editorial de un periódico en español, hispanoparlante, de lo que se sintió el mundo desde sus diferentes representaciones, que era importante destacar sobre la presencia de Bad Bunny y ese discurso y ese mensaje directo, vuelvo y repito, para mí el más político, el que también trae, como dije ayer, a Calle 13, porque ese es el video de Latinoamérica de Calle 13, precisamente. Otra expresión musical, etcétera. Pero esa imagen es la más política y está colocada ahí. Está colocada apropiada. O sea, se apropió Benito del mensaje y del discurso de que este país está hecho de esos latinoamericanos, de esos que día a día mantienen la vigencia del país Estados Unidos. Así es que no des permiso. Nosotros estamos aquí y construimos este país. Y, de paso, las Américas también son nuestras. Y a eso, fíjense que lo único que puede leer el Partido Nuevo Progresista y sobre todo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, es el asunto de si el reggaetón es exposición de la sexualidad. Yo les digo que cuando estos fundamentalistas religiosos lo único que pueden hacer y llamar es el asunto de la sexualidad, yo me cuestiono si tienen un issue que diría Freud bien grande con el manejo y la construcción de su sexualidad. Obviamente Tomás Rivera Chatz ayer en menos de 2 horas sacó 2 publicaciones en sus redes sociales. Pues en la línea, como les digo, las malas palabras, los niños y las niñas. No, perdón, los niños, porque él no entiende que hay niñas, aunque tiene una hija. Bueno, no las nombra, no puede nombrarlas. Y lo que me sorprendió, que quizás no debió sorprenderme, es que este personaje que es Elian Martínez, la ex secretaria de Proyecto Dignidad, que como fundamentalista religiosa salió del PNP para Proyecto Dignidad y ahora volvió al PNP de la mano de Tomás Rivera Chatz, fue la persona que colocaron en los medios que le ponen el micrófono en la boca y dejan vaciar los talking points
para que explicara por qué Bad Bunny no era una gloria para Puerto Rico. El mismo día en que Tomás Rivera Chats está tratando, o realmente su homólogo en la Cámara, está tratando de visibilizar a aquellos y aquellas que son los que ellos entienden son los paladines de la cultura puertorriqueña. Los PNP, hace una semana Daddy Yankee, en este caso Olga Tañón en la Cámara. Esas son las fotos que hoy tiene el Partido Nuevo Progresista y sobre todo Carlos Johnny Méndez en sus páginas de redes sociales. Él con Olga Tañón. Pues Elian Martínez fue ayer y entre otras cosas dijo que era una vergüenza para Puerto Rico lo que había pasado en el Supertazón. Claramente un mandado con todo y libreto de talking points de Tomás Rivera Chats. Pero lo más interesante es que cuando Elian Martínez hace esa alocución, parece que no recordaba que hace menos de un mes, ella, que le dan dinero legislativo a las organizaciones sin fines de lucro religiosas de las cuales se lucra Héctor el Father, uno de los exponentes de reggaetón, de el reggaetón que incluso, sobre todo de figuras bien cercanas a Héctor el Father, se vieron involucrados en delitos de violencia. Parece que se le olvidó que hace 2 semanas ella se estaba tomando fotos con él para decir que son los más socios. Perdón, Elian Martínez, uno tiene que tener buena memoria cuando se va a una plaza pública a coger un micrófono para decir que Benito es una vergüenza para Puerto Rico. Que yo sepa, lo que ha hecho Benito Martínez Ocasio es reproducir lo que su generación reproduce en un esfuerzo cultural, musical, que lo ha llevado hasta donde está, incluso por los ritmos. Porque yo dudo muchísimo que toda esa gente que repite y repite las canciones que pueden ser más, digamos, que no les gusta a todo el mundo, que no les gusta a una generación que tiene problemas con nombrar al cuerpo como lo que es y nombrar las partes del cuerpo como son. Yo dudo mucho que esa gente conozcan el significado de lo que están repitiendo. Lo que pasa es que hay un ritmo que los convoca. Y qué increíble que ustedes no tienen otra cosa que decir por los logros de ese puertorriqueño. Que les guste o no, le comió los dulces al Partido Nuevo Progresista hace rato. Ha traído más desarrollo económico en las 3 administraciones que ha tenido el Partido Nuevo Progresista. Y lo único que pueden decir es eso. Pero hay que tener buena memoria, insisto. Porque que yo sepa, nunca lo han acusado de nada. Pregúntele a Héctor el Father todas las investigaciones que tuvo y que dicen que por una de las más serias que estaba pendiente, como todos, encontró a Dios y se puso la Biblia debajo del sobaco. ¿Y quién mantiene sus organizaciones? El Partido Nuevo Progresista a través de los fondos legislativos. Ahí está el contexto correcto. Vamos a la investigación yo creo que ya tenemos que llamar, quizás vamos a llamar a Deliris Agosto, que es la organizadora comunitaria, la líder comunitaria de uno de los grupos que ha manejado desde hace muchos años. Y eso es lo que queremos hablar con ella, precisamente de lo que ocurre alrededor de 4 comunidades en Arecibo. Factor 1, Factor 2, Cercadillo y Garrochales. Son las comunidades que en efecto viven alrededor del vertedero municipal,
que está operando en Puerto Rico desde el 1973. Lo menos que ha tenido son incendios que han durado meses. Y en el 2014, la EPA entró en una demanda contra el municipio y contra el contratista. Acordaron entrar, en valga la redundancia, en un acuerdo de consentimiento, consentido por todas las partes, incluida la autoridad de tierra. Y al día de hoy, no solamente no cumplen, vamos a también escuchar la entrevista que le hiciera a una de las personas víctimas de lo que ocurre con ese vertedero y todas la contaminación que produce, no solamente al agua, al caño de tiburones, sino también al aire. Y la semana pasada, precisamente, la comunidad emitió un comunicado estableciendo que la EPA le estaba escondiendo información y le entregaba por filtración la información más importante, que es que ese vertedero se supone que al 2027 esté cerrado, lo vayan a cerrar, y al día de hoy no tienen los planes concretos. Ya está en línea telefónica Deliris Agosto. Saludos, Deliris. Bienvenida a Bonita Radio. Hola, buen día a todos. Deliris, yo estaba haciendo una explicación, un contexto de dónde viene esta controversia. Yo quisiera que tú nos dijeras cuáles son los mayores problemas que tiene la comunidad alrededor de la contaminación y cuál es la posición de ustedes con relación a lo que ha hecho o no ha hecho la EPA en este caso. Pues mira, para conocimiento, ¿verdad?, de todos tus radioescuchas, gracias por la invitación. Nuestras comunidades llevamos más de 50 años luchando ¿verdad?, con la presencia de este vertedero, que no solamente afecta a la reserva natural del Caño Tiburones, sino que afecta a la calidad de vida de los residentes diariamente, dejándonos la basura descubierta, con polvo fugitivo, con camiones entrando a horas que no están estipuladas bajo el contrato, ¿verdad?, de horas de operación, con camiones que invaden nuestro tráfico, camiones que nos han dejado sin luz, porque esos camiones se llevan hasta las líneas ¿verdad? Se han llevado líneas de electricidad, camiones que vienen con la basura al descubierto sin tapar, y esa basura cae en las orillas del tránsito, ¿verdad?, a través de toda la carretera, con mosquitos, moscas. Allá, si usted va a hacer un barbecue, las moscas llegan instantáneamente. Así que nosotros llevamos luchando por el cierre de este vertedero más de 50 años para lograr tener un poco de calidad de vida, de toda esa contaminación de aire, de todo ese ruido y de todo ese malestar que causa un montón de enfermedades, y nos ha causado pues que nosotros estemos en esta lucha, en pie de lucha diariamente. Deliris, cuando tú me dices 50 años, ese vertedero en efecto tiene un poco más, 53 años. Y las comunidades estaban allí, pero obviamente han ido creciendo. Por ejemplo, una de las personas que vamos a hablar, que es Sandra Asensio Rivera, que tiene un problema permanente de respiratorio, que utiliza un tanque de oxígeno para vivir. No lleva allí 30 años, lleva 23 años, porque precisamente esos terrenos también fueron heredables para las familias originarias de esa área. Ha seguido creciendo la comunidad y ustedes han hecho diferentes intervenciones, no solamente con el municipio, sino con la EPA. Yo tengo entendido que la última fue el pasado viernes, que tuvieron una reunión con la EPA. ¿Qué dice la EPA? ¿Qué dice la directora de la EPA, Carmen Guerrero? Bueno, si hablamos de esa reunión, en esa reunión que fue una reunión de seguimiento para nosotros llevar nuestro reclamo y saber dónde estamos con respecto a esa petición de cierre de vertedero y esa promesa que se nos hizo. En esa reunión, Recursos Naturales sí fue más enfático y fue más vocal en dejarnos saber que ellos están conscientes de que ese vertedero se tiene que cerrar, y nos provee pues la fecha de 2027 para el cierre total de este vertedero. En términos de la EPA, yo tengo que decir que la EPA fue un silencio total.
La EPA no, ante nuestro reclamo de esos, ¿verdad? De esos informes que salieron hablando acerca, ¿verdad? Constatando y certificando esa contaminación, la EPA no, lo que hizo fue silencio. Nuestro reclamo es ese, que ellos tienen la potestad de poder hacer pedir cuentas a este operador. Pero la EPA no fue silencio lo que encontramos en esa reunión. Y cuando tú me dices silencio, es que no hay ni siquiera un asomo de decir vamos al tribunal porque tenemos un acuerdo de consentimiento y ellos lo están violentando. O sea, tienen dos informes, uno del 2023 y uno del 2024. Hay informe del 2024 estableciendo las descargas al caño tiburones, o sea, la contaminación de ese lixiviado. En el caso del aire hay 78 momentos en una tarde de 12 a 3 de la tarde del mes de abril del 2024 en que se identifican los excedentes de gas metano. Así mismo. Y nadie puede decir que va al tribunal porque eso es una violación a. Así mismo es. Y eso es lo sorprendente, porque estos son análisis y estudios hechos por ellos mismos y que ellos van y certifican lo que nosotros hemos estado denunciando por más de 3 años ya, ¿verdad? Que se retomó esta lucha, que diariamente las personas nos muestran con evidencia, que nosotros hemos ido levantando evidencia diaria con fotos, con videos de los residentes alrededor de este vertedero, que nosotros llevamos esas evidencias, que las enviamos, que hacemos los reclamos en los medios, y ellos, como usted menciona, desde 2015 hay un decreto de consentimiento inspecciones, pero no vemos un movimiento mayor más allá de esa inspección, de someter esos informes que, como usted menciona, solamente hay del 23 y el 24. Pero no tenemos nada desde que salió este decreto de consentimiento del tribunal y no hemos visto ninguno otros informes de otros años anteriores. Así que básicamente por eso es que yo entiendo que esta reunión del pasado viernes 6 de febrero, pues silencio fue la contestación de parte de la EPA. Y a esos reclamos de información, ni siquiera por los mecanismos legales como FOIA, hay información entregada a ustedes más allá de estos dos informes, que obviamente son súper claros. Más allá de esos informes, eso es lo único. Nosotros hemos estado solicitando por medio de nuestro abogado, ¿verdad? Que está asistiendo a la comunidad, sí, esos informes desde el año pasado, cuando ellos tienen, ¿verdad? Un requerimiento de que tienen 20 días para contestar y entregar. Nos llevaron en ese cantar desde el año pasado y esos informes se entregaron el jueves en la noche, antes de la reunión. Desde prácticamente la solicitud fue en junio, si no me equivoco, del año pasado. Y esos fueron los únicos 2 informes que entregaron el jueves antes de la reunión. La comunidad está activa también denunciando qué pito toca el municipio en todo esto. Nosotros hemos, fíjese, antes de, ¿verdad?, comenzar todo retomar nuevamente esta lucha, el primer paso fue ir al municipio. Nosotros solicitamos una reunión con el alcalde. Nosotros nos quisimos sentar a la mesa porque nosotros no queríamos protestar por algo que es legal y que es nuestro derecho, porque ya llevamos muchos años afectados. Pero quisimos sentarnos a la mesa con el alcalde y ver qué alternativas teníamos y trabajar mano a mano con el municipio. Nosotros somos residentes de Arecibo, amamos Arecibo. Y pues la idea era que pudiéramos trabajar mano a mano. Nosotros lo que recibimos a partir de esa reunión ha sido las puertas cerradas. Hemos solicitado múltiples reuniones y todavía recuerdo una reunión que nosotros la solicitamos, nos dieron fecha, recuerdo que fue un miércoles, porque los miércoles el alcalde atiende en el municipio de la comunidad. Nos aseguraron esa reunión, nos las confirmaron la noche antes, el día antes. Nosotros estuvimos allí el miércoles esperando para reunirnos y ese mismo día estaba el municipio
solicitando los recursos naturales una expansión del vertedero. O sea, fue como algo concertado, diría yo, de tenernos a nosotros allí asegurados y no saber que ellos están solicitando por otro lado la expansión de este vertedero para seguir echando basura cuando ya no tienen la capacidad. Así que el vertedero, el municipio de Arecibo lo que ha hecho en múltiples ocasiones es ponernos el pie encima y seguir tratando de buscar la forma de seguir expandiendo la vida de este espacio que tanto afecta a nuestras comunidades. Deliris, ¿de cuántas personas estamos hablando? Y si tienes información de cuántas personas como Sandra Asensio Rivera han estado afectadas de salud por lo que la contaminación que deja este vertedero. Pues nosotros, según el censo del 2020, entre los 3 barrios que están más afectados o más cercanos a lo que es el vertedero, que es Factor 2, Barrio Cercadillo y Garrochales, estamos hablando de un aproximado de 11,000 personas, ¿verdad? Habitantes allí en esa zona. Nosotros, dentro del comienzo de este movimiento, nosotros logramos la colaboración de estudiantes de trabajo social comunitario de la Universidad Interamericana de Arecibo, y ellos en su práctica lo que hacían es que nos daban esos estudiantes para hacer su práctica en la comunidad. Así que nosotros lo que hicimos fue tratar de hacer un cuestionario que no teníamos de las personas, y ellos todos los miércoles por las tardes, por lo menos por más o menos 2 horas o 3 horas, se tiraban por barrios, dividimos los barrios y se tiraban casa a casa, a tratar de, ¿verdad?, que las personas nos contestaran un cuestionario. Escuchamos múltiples denuncias de personas que en momentos han tenido que irse, que han desarrollado enfermedades respiratorias, que han desarrollado enfermedades de la piel, personas que han tenido que hospitalizarse cuando han habido eventos de fuego o cuando hay eventos de calor extremo, cuando tenemos sobre 30 camiones depositando a la misma vez en la fila inmensa en el vertedero. Así que no podemos decir un número exacto, pero lo que sí pudimos constatar con esos cuestionarios es que la mayoría de las personas entienden que la presencia de ese vertedero ha afectado su calidad de vida y ha empeorado. Deliris, te agradezco mucho la oportunidad de que nos dieras información de cómo ustedes se están moviendo y cuál es la realidad que pasa en estas comunidades. Vamos a estar pendientes. Sé que el licenciado Miguel Sarriera es el encargado de su asesoría legal y te pido que lo que sea nuevo, por favor, tienes mi número y tienes mi correo electrónico, si no, carmenenit@bonitasradio.net, porque lo más importante, los documentos. Yo le puse ya un pedido de información a la EPA, ayer no me lo contestaron, pero ya me llamaron que supuestamente están esperando que el Departamento de Justicia Federal conteste el requisito, más que requisito, la pregunta específica que le hice. ¿Cuándo van a ir al tribunal a pedir un incumplimiento, a establecer que el vertedero sigue en incumplimiento, inclusive el incumplimiento con relación al acuerdo de consentimiento del 2014? Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buen día. Buen día. Bueno, ustedes escucharon a una residente, 11,000 personas aproximadamente. Las historias son múltiples. 50 años. Yo siempre he creído que uno de los grandes problemas que tienen los medios de comunicación en Puerto Rico, los medios de comunicación que nos dirigían el esfuerzo mediático desde tiempos atrás, obviamente los tradicionales, los que se conocían como los que movían la opinión pública, se quedaban en San Juan. Lo reconozco desde hace mucho tiempo que participé de esos medios tradicionales. 50 años, y yo fui a la historia mediática de algunos medios y yo encontré historias de hace 3 años. Una de las cosas que nos enseñan a los periodistas, y que yo estoy segura que lo conocen los editores, es el seguimiento. No es posible que esta señora que ustedes van a escuchar ahora, Sandra Rivera Asensio Rivera,
contara su historia en el 2023 y en el 2026 nadie haya vuelto a visitarla y a cuestionarle a la EPA cómo es posible que una mujer de 55 años esté confinada a utilizar oxígeno todo el tiempo, que no pueda salir al balcón de su casa, porque no puede respirar lo que ya le cuesta a sus 55 años no poder trabajar. Yo creo que esto es parte de esa historia. Yo voy a dejar que ustedes escuchen este testimonio. Y quiero que lo escuchen con la conciencia incluso de poder leer, hacer lectura del esfuerzo que hace esta mujer para contestarme las preguntas. Fue una entrevista telefónica ayer y la quiero traer para que ustedes escuchen de primera mano lo que ha sido la contaminación del vertedero de Arecibo para esta mujer que lleva viviendo en ese sector toda su vida. Se fue, se casó, heredó una tierra y allí tiene su casa hace 26 años. Vamos a escuchar a Sandra Asensio Rivera. Bueno, estamos hablando con Sandra Asensio Rivera. Doña Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezamos a hablar un poco antes de esta grabación sobre lo que usted está viviendo como persona que tiene una afección cardíaca respiratoria y en este momento depende de un tanque de oxígeno. Y usted vive, me dice que es la casa más cercana al vertedero de Arecibo. Una de ellas. Una de ellas. Una de ellas. ¿Cuántas otras casas hay alrededor suyo que están más cerca del vertedero? Bueno, somos una comunidad un poquito, te diría que hay como 50 o 60 casas, pero de las más cerca habemos como 10 o 12. Y usted me dice que usted tiene 55 años y lleva viviendo en factor 2 toda su vida. Toda mi vida. La primera vez que usted tuvo asma, me dice que fue en el momento en que hubo un incendio en el vertedero. En el vertedero, pero de eso hace muchos años atrás. Estamos hablando de 35 años. Ajá, exacto. Y ese incendio estuvo mucho tiempo, muchos meses encendido el vertedero, y ahí fue que yo desarrollé asma. De ahí viene toda. Luego de eso, en una despedida de año, hace como 3 o 4 años atrás, volvió y se encendió el vertedero. Que han habido diferentes etapas de incendio en él. Desde la primera vez que usted desarrolló el asma a partir de ese primer incendio, ¿podría decirme más o menos cómo fue aumentando su problema respiratorio y si hay una identificación más allá de que usted padece de asma? ¿Una identificación te refieres a? A otro tipo de condición. Le han dicho los médicos que tiene otra condición más allá del asma. Sí, tengo otras condiciones, pero las condiciones de sobrepeso son debido a que cada vez que uno va al hospital lo que te ponen es cortisona y entonces tu cuerpo se sigue hinchando. O sea que usted ha tenido que ir mucho al hospital a partir de que le diagnostican el asma. Sí, y he estado hospitalizada muchas veces también. Y a eso también se debe el sobrepeso y pues obviamente el sobrepeso le ha creado otras condiciones. Exacto. En estos 55 años, doña Sandra, ¿usted ha podido trabajar fuera del hogar? Sí, yo trabajé 25 años en farmacia, en diferentes farmacias de la comunidad. Ok. ¿Y se jubiló porque quiso jubilarse o se jubiló por sus condiciones de salud?
por mis condiciones de salud. Y a este momento usted me dice que tiene 2 hijos, está casada, tiene un compañero y ellos, su esposo no ha desarrollado ninguna condición respiratoria, pero sus 2 hijos sí. Sí. ¿Qué edad tienen sus hijos? Tengo uno de 32 Uh-huh. y uno de 27. Y cuando usted me dice que son asmáticos y hay alguna otra condición que se le haya identificado y que pueda estar relacionada con el mismo problema que ustedes han tenido por vivir cerca del vertedero. Bueno, el más chiquito ha desarrollado también muchas alergias. Y ahora mismo pues le están haciendo varias pruebas para ver qué otra alergia Uh-huh. tiene. ¿Cuál Pues es? tanto Uh-huh. alergias de la piel como alergia nasal y mucho lagrimeo. Cuando usted siente lo que puede salir del vertedero, ¿qué es lo que siente? Bueno, de noche aquí hay veces que no podemos casi ni respirar, porque si estás afuera, no dentro de la casa que tenemos, pues le ponemos aire y esas cositas para poder solucionar, Uh-huh. pero cuando estás afuera es como si te intoxicaran. Es una presión en el pecho, tratas de respirar y no consigues aire. Y muchas veces pues tú notas que el ambiente es diferente. Nos han dicho que es gas metano, Uh-huh. pero otra cosa es que ellos tienen unas chimeneas donde queman esos gases. Esa chimenea bota un hollín que es negro, se pega en todo lo que consigues, en las ventanas, en todos lados, y el picor en la piel, Uh-huh. en los ojos, el ardor, es terrible. El gas se siente mayormente durante las madrugadas, que el olor es intenso. Durante el día nos afecta mucho el polvo, porque aunque ellos tienen camiones para regar, Uh-huh. pocas veces tú los ves regando agua. Entiendo. Y el polvo es terrible, no ves que son tantos camiones, Uh-huh. más la máquina, todo eso levanta polvo. Y ese polvo nos llega a nosotros con el viento y nos llegan también las bolsas. Yo vivo al lado de un vaquerío. De una vaquería. Exacto. El vaquerío, las vacas se le han muerto porque se comen esas bolsas blancas que se enredan en la hierba. Ajá. Y se le mueren las vacas. Doña Sandra, ¿usted utiliza ese tanque de oxígeno 24/7 todo el tiempo? 24/7. Y eso por prescripción médica, y yo le pregunto si cuando eso ocurrió en su vida, usted tuvo la oportunidad de denunciarlo a alguna agencia pública, al mismo municipio, por ejemplo. No, porque en ese momento pues yo no me, ¿cómo te diría? No me percaté Uh-huh. de que era por esto, por esta cosas ambientales que están pasando en pues alrededor. Claro. ¿Y sus médicos conocen de la existencia del vertedero bien cerca de su hogar? Sí, el médico me recomienda que me mude, pero uno no está en condiciones para mudarse sí porque sí. Claro. Y más si la casa es propia. Claro. ¿Y su médico es del área de Arecibo? ¿Es un neumólogo? Manatí. En Manatí. El neumólogo es de Manatí. Es de Manatí. Y es la persona que siempre la ha atendido con relación a ese problema que está teniendo ya hace más de 30 años. Sí. La comunidad tiene una organización que no solamente ha documentado los casos como el suyo, sino también
denuncia y el pasado viernes tuvieron una reunión en la EPA. ¿Usted se ha podido mover a participar de alguna reunión o su condición de salud no le permite necesariamente salir a hacer esa gestión? En otras ocasiones pues no me había podido mover, pero en esta las muchachas del movimiento sí, pues me llevaron uh-huh, y pude estar allí. O sea que sí pudo estar en la reunión del viernes con la EPA. ¿Pudo hablar con la administradora Carmen Guerrero? Sí, pude hablar con ella y le dejé sentir pues cómo es el día a día de nosotros, ya que ellos no están acá físicamente aquí. Uh-huh. El día a día de pasar el día encerrado porque no puedes estar afuera, no te puedes sentar en el balcón porque el polvo no te deja. A ver, es deprimente, de verdad que es deprimente. Doña Sandra, yo le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de que sea usted la que me narre lo que está ocurriendo allí. Nosotros le vamos a dar seguimiento, vamos a publicar, vamos a darle seguimiento, ya le pusimos una llamada a la EPA y cuente con que nosotros sí vamos a... Bueno, yo les dije que se fijaran en cómo doña Sandra hacía su esfuerzo, porque es evidente. Y creo que también se percataron de que cuando habló de cuál es la recomendación de su médico, se le quebró la voz. Estas son gente pobre, gente que no tienen opción de vivir en otro lugar, porque no pueden mantener otro espacio que no sea el que han desarrollado y que finalmente no tendrían que irse, porque lo que está ocurriendo en Arecibo, gracias a todos los que no han intervenido, es desplazamiento. Lo que no le ha importado al Partido Nuevo Progresista ni al Partido Popular, porque el nuevo alcalde, Carlos Tito Ramírez, es del Partido Popular, segunda administración. Yo quiero ir primero a los documentos que obtuvimos que muestran cuáles son los dos informes que vienen precisamente de todas las medidas que se tomaron cuando en el 2014 la EPA llevó a los tribunales tanto al contratista como al municipio de Arecibo para que rindieran cuentas por las violaciones ambientales que tiene este vertedero. Este acuerdo se firmó entre abril y mayo, porque unos firmaron en abril y otros firmaron en mayo del 2014, que lleva 11 años y medio y hasta el momento la EPA no ha ido en una sola ocasión al tribunal para decir que hay violaciones a este acuerdo de consentimiento. Que lo menos que tiene este acuerdo de consentimiento son estipulaciones de cuáles serían las multas a los que se expone tanto el municipio, en aquel momento representado por Carlos Molina, el exalcalde PNP de Arecibo, el ex secretario o director ejecutivo de la Autoridad de Tierra, Salvador Ramírez, y el contratista representado por Carlos Contreras, el presidente de Landfill Technologies. Esta penalidad civil fue la que pagó tanto el municipio, en el caso del municipio fueron $50,000 que tuvo que pagar, como el contratista por todas las determinaciones que se hicieron de violaciones ambientales a la operación de ese vertedero. Todos se amarraron a ese acuerdo y al día de hoy voy a hablar de los dos informes que tengo a la mano y que están publicados en la página de bonitasradio.net, y allí está la historia completa. En un primer caso se habla
de lo que es lo que se descarga al caño Tiburones y que es un estimado de la propia Agencia Federal de Control Ambiental, de Impacto Ambiental, la EPA, estima que se descargan sobre 25 millones de galones de lixiviados, que no es otra cosa que el líquido que se reproduce y percola de un vertedero donde está la basura, al caño Tiburones todos los años, anualmente. Que en el caso específicamente de la violación al aire por excedente de gases de magnesio, metano, dije magnesio, metano. El excedente es en un solo de los 78 puntos que se determinó en una tarde entre 12 y 3 de la tarde en una inspección de la EPA en abril del 2024. En un solo punto habían 300,000 partículas por millar que se habían ido al aire por problemas con las bocas de los pozos. Hay un caso, está así mismo traído en la historia, en que el encargado del área dice, no, es que eso fue una vaca que rompió la boca y por eso se está yendo por ahí el gas metano. Por eso hay excedente. Hay 78 excedentes en esa sola inspección. Estamos hablando, como les dijo Deliris Agosto, de 2 inspecciones del 2023 y 2024. No se sabe cuántos informes hay y qué dicen esos informes porque la EPA todavía no le produce la información a la comunidad. Lo más importante de esto en cuanto al aire es que se supone que el excedente permitido es hasta 500. Después de 500, no 500,000, 500 partículas por millar, ppm. No, aquí estamos hablando de que se fue a 300,000 en un solo caso, de los 78 puntos que se inspeccionaron, que se realizaron las pruebas. Ese acuerdo de consentimiento hablaba de multas. Aquí nadie ha multado a nadie porque no han ido al tribunal para decirle al tribunal están en violación y hay que imponer multa. La EPA no ha ejercido su responsabilidad de supervisar lo que está pasando en ese vertedero. Y esa es la pregunta puntual y yo espero que me estén escuchando. Por eso es que la pregunta puntual que le hago a la EPA es ¿por qué no han ido al tribunal a traer las violaciones? Que me digan en el registro federal dónde dice todo lo que tienen que hacer, porque yo sé que hay mecanismos para monitorearlos, etcétera. Tráiganme la prueba de que los monitorearon y que en efecto no están en violación. ¿O qué hacemos con lo que dice la comunidad? ¿Qué hacemos con lo que le dijo específicamente doña Sandra Asensio Rivera a la directora de la EPA del Caribe, Carmen Guerrero, cuando fue el sábado pasado? Este es mi diario vivir, aquí no se puede vivir. Y yo no me puedo mudar. Pero ahí está posando con el administrador de la región 2, su jefe de la EPA, y con el alcalde de Arecibo. ¿Dónde está el plan de trabajo con el Departamento de Recursos Naturales para que puedan tener 2 unidades de transbordo para que esa basura no siga enterrándose en esa área, que es un terreno lo más seguro cultivable, que hace 50 años lo dispusieron para un vertedero de la Autoridad de Tierra del pueblo de Puerto Rico? ¿Dónde queda la historia de una persona que está a los 55 años confinada a un tanque de oxígeno, que no puede salir al balcón? Esas son las preguntas.
Ojalá me estén escuchando y me contesten una por una, por lo menos. ¿Por qué no han ido otra vez donde el juez J. García Gregory, que fue el juez que atendió este caso y que dispuso en ese caso que tenían que cumplir con estas especificaciones? ¿Por qué no han ido a ejercitar su responsabilidad de supervisión de este asunto ante el tribunal? Porque hubo una vez un director, una directora de la Oficina de Ambiental en el Departamento de Justicia que estuvo disponible para llevarlos al tribunal, tanto al contratista como al municipio. Y uno de los abogados que estuvo en aquel pleito es el encargado ahora, porque el primero se jubiló. ¿Por qué no han ido? Una de las abogadas, entiendo que es Carolina, el segundo apellido es García, lo estoy buscando. Carolina Jordán García, trabaja en la EPA, en la región aquí, en Puerto Rico. Y creo que estaba en la reunión del viernes. ¿Por qué no ha hecho su trabajo? ¿Tienen mucho trabajo? Yo me imagino. En el caso de el Departamento de Justicia, en el 2014, el Donald Frankel fue el principal abogado de la División Ambiental. Se jubiló, pero el que lo sustituye ahora, que se lo dijo al tribunal, hizo una comparecencia ante el tribunal en el 2023, fue Mark Gallagher. Yo quisiera que ustedes vieran el registro electrónico de ese caso en el tribunal. No dice nada de la EPA, ni siquiera una moción diciendo estamos preocupados, nada. Pero hoy yo me imagino que me van a contestar a saber con qué, por qué no han ido al tribunal. 11 años, no es que pasaron 11 meses, es que pasaron 11 años. Y yo quisiera contextualizar este caso con algo súper importante que yo sí vi hacer a Tomás Rivera Chats, el paladín del país en este momento, porque él dice que entre todos los PNP, él sí quiere hacer responsable con el pueblo de Puerto Rico. Allí están las 11,000 personas que viven en los barrios cercanos a este vertedero. Fíjense lo que hacía en el 2010, por lo menos en el año electoral del 2012. Carlos Molina, entonces alcalde de Arecibo, con Tomás Rivera Chats y el ex alcalde de Yauco, hoy convicto por corrupción. Reunido con las organizaciones de confinados para pedirle el voto. Porque eso sí lo saben hacer los miembros del Partido Nuevo Progresista, sobre todo Tomás Rivera Chats. Ir donde los confinados a pedirle el voto. Nunca mejor lapsus que decir dinero versus voto. Para después volver cada 4 años a pedirle el voto, porque le dan a ellos lo que ellos quieren, incluidas hacer fiestas y dejar entrar los familiares cuando le dé la gana, etcétera, etcétera. Pero allí está la gente de Arecibo. Allí está doña Sandra. Que si me está escuchando, doña Sandra, como vaya un político después de este programa a su casa, por favor, déjemelo saber. Porque es que yo me los imagino. Yo me los imagino llegando. Esto que ustedes ven aquí, y ustedes escucharon a doña Sandra decir cuándo fue que su condición comenzó hace 30, 35 años, en medio del fuego del vertedero, que fue un fuego bien intenso que duró meses. La condición se ha ido agravando y cada vez que hay un fuego, y este fuego que ustedes ven aquí, que se ve a lo lejos, es un fuego del pasado verano del 2025 en el vertedero. Y cada vez que eso ocurre, se pone peor. La tienen que hospitalizar. Y eso, ¿a quién mueve? En la EPA, en el municipio de Arecibo, en el Departamento de Recursos Naturales. Mueve a alguien. Mueve al que estuvo dispuesto
en recursos naturales de hacerle una orden a la medida a los suegros de la gobernadora porque son los suegros de la gobernadora en Parguera? Eso es importante y hay alguien que tiene que contestarlo. Nosotros vamos a insistir, esperamos que nos contesten de la EPA. Me imagino que nos van a contestar por escrito. Me encantaría hablar con la directora del área del Caribe, Carmen Guerrero. Veremos a ver si me dan la entrevista. Nos vamos. Yo los voy a dejar con un video que quiero que vean, que es un video que dentro de la crisis, dentro de la tragedia que está ocurriendo en Estados Unidos con el asunto de los inmigrantes, incluido Puerto Rico, todo el acuerdo que hay de chotear a los inmigrantes, sobre todo dominicanos, de parte de la administración de Jennifer González Colón. Hay un latinoamericano que se vacila a los agentes de ICE. Yo quiero que ustedes lo vean y por lo menos dentro de la tragedia y la crisis nos podamos reír de algo, aunque sea de estos dos pichones de agentes de ICE que quieren parecerse a todo lo que es opresor y que oprime y que ha oprimido a las clases de trabajadores, de inmigrantes con estatus migratorio no definido en Estados Unidos. En este caso es un mexicano. Pero antes les digo, recuerden que pueden apoyar nuestro proyecto a través de este chat siempre que estamos en vivo. Que también lo pueden hacer en bonitasradio.net y en fundacionperiodismo21.com con PayPal, tarjetas de crédito, Periodismo 21 ATH móvil y Bonitas Radio ATH móvil. También pueden enviar sus cheques o giros postales a nombre de de Onda Virtual y de Periodismo 21 a la dirección PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre compartan nuestros contenidos. Ya vamos avanzando, nos quedan menos, creo que 54 personas para llegar a 18,000 orgánico, sin pagar, sin ponerle dinero a nada. Orgánico porque la gente lo quiere, la gente quiere escuchar buen periodismo, la gente quiere escuchar investigación, quiere escuchar cómo el periodismo denuncia lo que está ocurriendo en el orden de lo público en Puerto Rico. Así es que suscríbanse y díganle a la gente que lo haga igualmente. Los dejo con este video y nos vemos a las 5. Buen provecho, que la pasen bien. Aquí ando con estos pendejos que dicen que me quieren deportar. ¿Qué quieren, bolas de vergas, Really, sir? Quítense la verga que estoy aquí manejando el pinche tractor para encebrar, para que coman ustedes y sus pinches niños y aquí andan aquí chingando la verga. ¿Qué quieren? Look, man, look, we're trying to take this easy, all right? Don't make this harder than what it is, man. You know what get down means? Pinche gordo. Vete para allá. Aquí ando trabajando, aquí andan chingando. Váyanse para allá. Look, Just please put the camera down, make it easier. Look, man. No hablo inglés, You chill the fuck out. Just come No with us, come hablo down. inglés. Dude, you know, you Anata guauri, otro isuenga. What? O sea, ¿quién dices acá? You see what I mean? These guys just fuck with us all the fucking time. And what they do is pull out their phone, hopefully, thinking that someone's gonna back them up. Hey, what the fuck you doing? I can run for days. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.